Inicia Entre Líneas AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos acompaña a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar, con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados Organización Manzano y Manzano, hoy 3 de noviembre del año 2019. No nos puede acompañar en este programa el doctor Sergio Manzano Macías por continuar en modo vacaciones, por cierto, muy merecidas. Pero como sabemos que nos estás escuchando, Sergio, un fuerte abrazo para ti y para Carolina. También nos acompaña en esta emisión el compañero Jorge Enrique Cortés Navarrete, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, quien nos hablará de temas muy importantes durante el desarrollo del programa. Muy buenos días, Jorgito, ¿cómo estás? Un saludo especial a toda la audiencia y a ustedes, por supuesto, un abrazo. Muy buenos días, doctor Marco Manzano, y cuéntanos de una vez cuál es la razón de esta excelente canción, La Costa del Silencio, del grupo Mago de Oz, que escogiste para hoy. Muy buenos días, compañero Jorge Enrique. Buenos días, doctora Marcela Manzano. Y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que, como tú lo dices, Marcela, nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Nuestro programa lo comenzamos con la canción La Costa del Silencio del grupo Mago de Oz, porque es uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Tiene que ver con la protección a los animales. Mago de Oz es una banda española de folk metal fundada el 7 de mayo de 1988. Inicialmente se llamó Transilvania en honor a la canción homónima del sexteto inglés Iron Maiden y adoptó el nombre definitivo de Mago de Oz en 1989. Atención. Conforme a la Circular 34 del 2012, FECODE orientó al Magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996, y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de abogados, organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia.
Atención, Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados entre 1990 a 1996, revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993, pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Calle 19, número 310, oficina 401. Teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Escuche todos los domingos de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 930 AM. Un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural y sindical. Entre Líneas 930 AM, una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Entre Líneas 930 AM. Continuando con el programa, tenemos que lamentar el fallecimiento del sociólogo, periodista y escritor colombiano Alfredo de la Cruz Molano Bravo, ocurrido el 31 de octubre del 2019. Marco, ¿qué tienes que decirnos sobre este hecho? Bueno, comparto lo expresado por nuestro gran amigo el sociólogo Francisco José Reyes Torres, que a propósito tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en este programa con el tema El Bicentenario de Colombia, desde una visión diferente a la visión oficial. ¿Recuerdas, Marcela? Claro que sí. Y Jorgito también, ¿no? Sí, una exposición muy buena, ¿no? Bueno, excelente, sí. Excelentísima. Cuando afirma lo siguiente Francisco, dice: la muerte de Alfredo Molano es una pérdida irreparable para la sociología, para Colombia y para toda América Latina. Cierro las comillas. Es un mensaje muy hermoso que está mandando a todos sus amigos y por las redes sociales Francisco José Reyes. Hay que recordar que Alfredo Molano fue elegido en noviembre del 2017 como integrante de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Sobre este punto tampoco hay que profundizar mucho porque recuerdan que acá también estuvo un gran maestro, Álvaro Villarraga, y nos habló sobre estos temas, nos ilustró y nos aterrizó en qué consiste todo esto. Pues bien, el maestro también, Alfredo Molano, estaba metido, como se dice, en este compromiso, quería seguir adelante, y por eso es que esta comisión que fue creada en los acuerdos de La Habana, el profesor Alfredo Molano lideraba ese trabajo en la Orinoquía y la Amazonía, pues donde le gustaba, en el campo, en la selva, junto a los demás indígenas, junto a los campesinos, al lado de los más necesitados. Alfredo Molano estaba comprometido con la paz de nuestro país. Eso nadie lo puede negar. Se nos fue, pero deja una huella imborrable, como sus escritos periodísticos, sus investigaciones o sus libros. Algunos de ellos son Dignidad Campesina, Entre la Realidad y la Esperanza, A Lomo de Mula, Aguas Arriba, Del Llano Llano, Desterrados,
y muchos otros. Jorge Enrique, tu visión sobre este gran hombre, Alfredo Molano, ¿qué tienes que decirnos? Desde que comencé a leer y a profundizar en la cosa política del país y de las situaciones de conflicto y demás, quien tenía argumentos y escritos era Alfredo Molano, un hombre que yo creo que recorrió palmo a palmo este país. Yo creo que todas las entrevistas que hizo con los campesinos fueron las que le dieron la posibilidad de analizar y mirar cuáles eran los orígenes del conflicto colombiano. O sea, los escritos de Alfredo Molano son de una actualidad y de una profundidad que bien vale la pena que volvamos a retomarlos quienes alguna vez los leímos, y quienes no lo han hecho los invitamos a que vayan a la fuente de Alfredo, que definitivamente dejó un legado para el país muy grande en relación con el conflicto y la paz. Jorgito, y además que escribía, ¿no? En El Espectador, si mal no estoy, columnista de en otros diarios, y fuera de eso, deja más de 20 libros, algo así. Es decir, lo que tú señalas, un investigador pues de esos que era dedicado a profundizar y a señalar por dónde era que tenía que ir este país, ¿cierto? Sí, no, él tenía una visión social muy importante, pero además, como él profundizó las razones que los sectores marginados tenían para expresarse de formas diversas, pues fue una de las personas que más conoció el origen del conflicto y fue una de las personas que más lo explicó. Definitivamente es una pérdida muy grande para el país, pero obviamente que pues los fenómenos de vida no son eternos y bueno, tenemos que aceptarlos, pero recoger lo que él deja en toda su bibliografía. Atención, Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados entre 1990 a 1996, revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993, pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión, jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Escuche todos los domingos de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 930 AM. Un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural y sindical. Entre Líneas 930 AM, una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Entre Líneas 930 AM. Acontecer político. Bueno, Marco y Jorgito, elecciones regionales del pasado domingo. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué sorpresas hay? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, lo primero, que existían grandes expectativas por los anuncios que hacían los medios de comunicación alrededor de los diversos candidatos.
unas informaciones que unos creíamos en mayor medida, otros con menos, pero existía mucha expectativa. Lo cierto es que, digamos que en forma general podemos decir que la ultraderecha retrocede, pierde importantes espacios, pues los ciudadanos colombianos definitivamente están rechazando el mal gobierno de Duque, las patanadas de Uribe, y definitivamente ha comenzado a esclarecerse en el panorama nacional que efectivamente hay unos bandidos, hay sectores mafiosos y demás que han estado alrededor de los gobiernos últimos, y eso hace que los ciudadanos colombianos rechacen su propuesta en las urnas. Lo otro es que se da un voto por sectores mucho más de centro, más progresistas, de centro izquierda, de centro. Eso entonces quiere decir que el uribismo retrocede. No está derrotado, nosotros no podemos ser tan halagüeños y tan ingenuos. Sí, claro, no, el uribismo está vivito. Y entonces debemos ser prudentes en el análisis y continuar el trabajo de unificar fuerzas, los sectores alternativos, los que queremos un país con mejores condiciones sociales para las clases menos favorecidas, para los trabajadores y demás, un país que respete el medio ambiente, un país que respete las diversidades, un país que respete los animales, un país distinto al que hoy, después de 200 años, nos siguen vendiendo como el mejor país de Latinoamérica. Entonces, pues yo creo que esto, con miras a las elecciones presidenciales, es un buen augurio. Jorgito, yo creo que dos cosas importantes que hay que profundizar. Una es que salió también derrotada aquella fuente de los pronósticos, de las encuestas, de algunas firmas que daban ganadores a ciertos candidatos de la derecha. Que manipularon más bien las encuestas. Entonces iba para allá. Efectivamente, o sea, manipulan las encuestas, hacen creer que efectivamente el que va a ganar es ese y no otro, y que por lo tanto usted debe votar es por ese, porque para qué se desgasten los otros. Pues nos sucedió aquí como en Bogotá, ¿cierto? Donde prácticamente nos decían, es que ya el alcalde de Bogotá es el candidato Galán, y segunda Claudia López, o sea que eso ya no hay nada que hacer. Y la realidad demostró otra cosa, que lo que se decide es el voto en las urnas, en primera instancia, y no es lo que digan las encuestas. Inclusive sucedió en otras partes del país, donde daban ganadores a unos candidatos y resulta que aquellos candidatos alternativos con propuestas nuevas, novedosas, hasta jóvenes, derrotaron esas encuestas. Esto entonces nos da una conclusión, es que los encuestadores y esas firmas encuestadoras responden a determinados intereses económicos y políticos. ¿Tú qué dices sobre eso? No, efectivamente, días anteriores a las encuestas comenzaron a aparecer precisamente unos informes relacionados con las empresas encuestadoras, las más famosas, las 3, 4 empresas más reconocidas, digámoslo así, pues son empresas que tienen relaciones con los sectores capitalistas fuertes de este país y con los sectores políticos fuertes. Entonces tenían encuestadoras de Uribe, encuestadoras de los partidos liberales tradicionales, encuestadoras que estaban directamente ligadas con los grupos financieros. O sea, las encuestas tenían un propósito: desorientar a los votantes para hacer jugar eso del voto útil. Porque la gente que no entiende de política dice, no, hay que votar es por este que ya ganó. Y eso fue derrotado. Por fortuna, la capital de la República, que fue la más atacada, digámoslo así, porque es el segundo puesto después de la presidencia de la República, el segundo puesto por elección popular, pues allí lo que uno encuentra entonces es una respuesta de la ciudadanía contrario a eso que querían imponer desde las encuestas. Y lo otro es que se lograron derrotar maquinarias muy fuertes en las regiones, sobre todo por allá en la costa y en otros sitios. Hay otras que no se pudieron derrotar, ¿no?
como es la maquinaria que tienen los char allá en la costa. Pero bueno, de todas maneras eso da a entender que la gente ya comienza más o menos en algunos sectores, en otros ya muy bien, a tomar conciencia y a no dejar que le compren ese voto y que ofrecían los 50.000, en otras partes se comentaba que 100.000, 150.000, gente andando con tulas como siempre, y con billetes dentro de esas tulas para comprar los votos. Yo creo que eso de todas maneras ha servido porque las redes sociales también están pendientes, muchos están tomando fotos, haciendo videos, audios, donde están demostrando que la corrupción se viene dando y ellos se cuidan y por lo tanto no pueden manipular tan abiertamente como lo venían haciendo. Es decir, las redes sociales juegan un papel muy fundamental y jugaron un papel muy fundamental en estas elecciones, como vienen jugando las redes sociales un papel muy fundamental en lo que está sucediendo en Chile. Ahora aquí, ¿cómo nos fue en Bogotá, Jorgito? Bueno, Bogotá tiene unas nuevas expectativas. Primero porque llega una persona que no tiene, digamos, una ascendencia de los partidos tradicionales. Es una mujer, hija de una profesora, es de un sector muy humilde. Ella, además de ser un sector humilde, muy capaz, muy estudiada, logra incluso doctorado, no como el actual alcalde, ¿no?, que trajo un doctorado de mentiras y eso no pasa nada en este país, un doctorado falso, pero ella sí tiene su doctorado, tiene sus estudios, pero además una mujer muy valiente, junto con Gustavo Petro en el Parlamento, fueron los que se dieron en la tarea de desenmascarar a ese Parlamento corrupto y a esos gobernadores corruptos, aliados con el paramilitarismo, que le tocó salir del país por eso, fueron amenazados terriblemente, pero es una mujer que además combate la corrupción y esperamos entonces que ese sea como uno de los aspectos importantes. Pero en lo electoral, sacar más de 1.100.000 votos fue un hecho trascendentalmente histórico. Mirando la composición del Consejo, entonces tenemos 12 concejales del Partido Alianza Verde, 4 concejales de Colombia Humana, IUP, y 4 concejales del Polo. Así, en ese escenario, Bogotá cuenta hoy con 20 concejales alternativos, 20. Y podríamos decir que estamos muy cerca de tener un acuerdo importante con las bancadas que estén de acuerdo con una Bogotá distinta a la corrupta, a la que le imponen los volardos, le imponen los taquitos para hacer la ciclovía por toda parte. ¿Eso cuántos millones de pesos costó? Esos taquitos que ahora uno ve por toda la ciudad. Eso también valdría la pena investigar de quiénes son los taquitos. Recuerden que los volardos eran de un hermano de Peñalosa y los corbatines que puso en los postes eran de un hermano de Peñalosa. Ahora tocará investigar quién es el de esos taquitos, porque a uno sí le llama mucho la atención. ¿Y cuánto puede valer cada taquito? ¿No? Eso, ahí hay y muchas fuentes de corrupción. ¿Cuántas cosas se señalan? Incluso hasta en la contratación del metro hay ciertas cosas muy graves. Sí, te iba a decir justamente eso. Yo creo que eso que tú señalas de la adjudicación y después la contratación que viene ahora del metro, hay cosas muy raras. La misma Contraloría de Bogotá ha venido denunciando algunas ilegalidades, entre comillas, que se dieron en esa adjudicación. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Se ha venido señalando que alguien muy cercano a Peñalosa, pues no queremos ahora profundizar porque en eso está en la investigación, estaba como ubicado por allá en esas empresas donde parece ser, ya se sabía, se iba a adjudicar el metro de Bogotá. Además la rapidez con que lo hicieron, ¿no? Sí, cosas. A escondidas. Cosas muy raras. Bueno, ya las IAs nos darán más detalles sobre eso. Creo que hasta ahora comienza. Creo que uno de los papeles fundamentales de nuestra actual ya alcaldesa, que comienza su gobierno a partir del 1 de enero, profundice también en eso. Sí. ¿Cómo se fue que se adjudicó? ¿Qué pasó allí? Estaremos a la espera. Hoy precisamente a esta hora está en reunión con la empresa
que es el gerente del metro, que hay, están reunidos a esta hora y bueno, esperemos que salgan buenas cosas, ¿no? Jorgito, sobre la composición del Consejo de Bogotá, bueno, para decir por parte de nuestro programa Entre Líneas, que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Celio Nieves Herrera, que repite por el Polo Democrático. Sí. Hizo una buena exposición acá de cuáles eran sus propuestas. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ana Teresa Bernal por Colombia Humana. También hizo unas buenas propuestas, dijo voy a luchar por esto, detalló cuál era su programa. Y también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Julián Espinosa, que salió por el Partido Verde. ¿Qué nos puedes contar de Julián Espinosa? Bueno, Julián Espinosa es un hombre licenciado en educación, pero además tiene otra carrera. En educación física, él es profesor de educación física, fue profesor de la Universidad Pedagógica, fue profesor en el SENA, se retira para precisamente jalarle a la cosa política. Es hijo de una maestra también y es un hombre comprometido con la educación en Bogotá. Consideramos que es un gran éxito haber llevado al Consejo de Bogotá a Julián y aspiramos a que le vaya muy bien, por supuesto. Tiene muchas capacidades, es un hombre íntegro, lo más importante, ¿no? Que es un hombre íntegro y aspiramos entonces que con él desarrollemos conjuntamente con Claudia López, desarrolle un importante programa de gobierno. Jorgito, y hablando también de la Asamblea, ¿cómo nos fue? Porque aquí también tuvimos la oportunidad de entrevistar al compañero Hernán Peralta. Cuéntanos. Bueno, en la Asamblea de Cundinamarca logramos un importante repunte. El año, en las elecciones anteriores habíamos sacado un solo diputado por Alianza Verde. Hoy tenemos 2 diputados con una votación superior a 105.000 votos, que es muy importante en el departamento, pero además nuestro candidato, el candidato de los profesores, en 2 meses de campaña, en donde se recorrió, se buscó el apoyo de los maestros, de las comunidades, etcétera, logramos obtener una votación bastante significativa, 5.500 votos, no nos alcanzó, pero es una votación muy importante si consideramos que el tiempo de campaña fueron 2 meses y además lo hicimos con tarjeticas y sin ofrecer ni una teja ni un bulto de cemento. Algo muy importante. De todas maneras, seguimos nosotros haciendo llamados para las próximas elecciones, que los maestros deben comprometerse a apoyar a sus maestros. Imagínense ustedes, de nuestra audiencia o radioescuchas, ¿cómo sería si todos los maestros, o por lo menos la gran mayoría de los maestros, votaran por sus candidatos? Sacarían como senadores y representantes que un promedio de unos 10 entre senadores y representantes. Podríamos hacerlo. Que es lo que no tenemos ahora para lo que se nos avecina, Jorgito. El problema de la reforma laboral, el problema de la reforma pensional, que va a ser discutida en el Congreso y los maestros no tienen allí gran número de sus representantes para que digan, no señor, nosotros no dejamos pasar eso. Sí, el problema es que los maestros tienen muchos compromisos políticos, así no lo creamos. Uno en el colegio donde uno labora tiene el papá del chico que está dizque por Cambio Radical, el papá del chico que va por la U, tenemos profesores que son uribistas y defienden el uribismo. O sea, una cosa es lo sindical, que digamos, el sindicalismo en esencia es una estructura no política, entre comillas, no política, por definición, tiene libertad de participación en política, cosa distinta cuando ya son las elecciones ya se dividen de acuerdo a sus criterios políticos y eso es lo que hace difícil que los maestros saquemos maestros. Pero bueno, aspiramos que viendo las necesidades, viendo que si no hay quien defienda en el Parlamento, en los consejos y en las asambleas la educación, a los trabajadores, al sector social marginado dentro de los cuales nosotros nos movemos y somos de esos sectores, pues cuando veamos esa necesidad seguramente que vamos avanzando. Cuando tuvimos 5 senadores de la República, la cosa fue distinta, los maestros eran tratados de distinta forma, las leyes que salían eran distintas. Hoy tenemos un retroceso, pero gracias a que
no existen senadores de la República ni parlamentarios maestros como tal. De todos modos, yo creo, Marco y Jorgito, que los colombianos se están cansando de los partidos tradicionales, de tanta politiquería, y hay más compromiso por parte de la gente. Yo creo que lo que ha sucedido en Chile, las marchas estudiantiles acá también en nuestro país han servido para que la gente entienda la problemática social y adquiera una conciencia para que cambien las cosas, y yo tengo la confianza que para las elecciones del Parlamento vamos a dar también unas buenas sorpresas. Sí, mire, yo quiero comentar una de Cundinamarca que es extraordinaria. En el cuarto municipio del departamento, que es Fusagasugá, allá existe una maquinaria terrible, fuerte, bastante pesada, en donde domina el liberalismo y después está el conservatismo. Allá hace 4 años un chico de 24 años con tarjeticas, se fue casa a casa y sacó unos 7.000 votos. Esta vez el chico volvió a sus tarjeticas, pero ya lo rodearon mucha más gente, lo vieron mucho más importante, le reconocieron su trabajo, etcétera, y puso ediles, puso concejales, Este muchacho con tarjeticas logró la no despreciable votación de 13.835 votos y es el alcalde de Fusagasugá, un joven de Alianza Verde, del equipo de jóvenes de Alianza Verde, que eso nos congratula y nos pone muy felices. Lo cual quiere decir que sí se pueden derrotar las maquinarias. Claro, por supuesto, y allá pues la gente lo acompañó, los maestros lo acompañaron, en una reunión que hicieron los maestros, allí estuvo Nelson Alarcón, presidente de CODE, pero queríamos resaltar eso porque es que es una alcaldía muy importante y además ganada a pulso. La unidad hace la fuerza. Bueno, otro tema muy interesante y muy importante, Jorgito, que tiene que ver con el paro nacional del 21 de noviembre del 2019, no olviden, 21 de noviembre del 2019, contra las propuestas de reforma laboral y pensional del gobierno de Duque, el llamado paquetazo que nos quieren meter, como se dice vulgarmente. Sí, bueno, miren, este paquetazo, digamos que obedece a las mismas políticas y las mismas razones que Ecuador, por las cuales Ecuador se levantó, las mismas razones por las cuales Chile se levanta, por las mismas razones que el pueblo argentino votó en contra de Macri, pues aquí lo que pretende el gobierno con sus empresarios que lo rodean es precisamente introducir una serie de mejoras y de condiciones para el gran capital. O sea, aquí se pretenden modificar las relaciones laborales, prestacionales, de seguridad social, profundizar las privatizaciones, reprimir la protesta social, aumentar los impuestos a los trabajadores y disminuir la carga impositiva al sector empresarial, multinacional y financiero. Y esto todos son recomendaciones de la OCDE. Es más, el ministro Carrasquilla propone modificar el salario mínimo porque este es muy elevado. Es supremamente elevado, ¿no? Además dice, ¿no? Se nota que nunca se ha ganado un salario mínimo el doctor Carrasquilla. Pero es que yo estuve en la OCDE la semana anterior. Yo estuve en París precisamente antes de que aprobaran la entrada aquí, la Corte Constitucional que aprobara la entrada de Colombia a la OCDE. Yo estuve allá y pues señalaban ellos como gran cosa, es que ellos sí consideran, porque ellos toman unos promedios y dicen, no, claro, en esos promedios el salario de Colombia es muy alto y viene es desde la OCDE, la orden. Y Carrasquilla ni siquiera se colorea para decir, yo soy el que digo que esto... No, él le sirve de parlante a la OCDE. Pero a más de eso, entonces, el gobierno incumple el acuerdo de paz, continúan los asesinatos. Es que es increíble que en 2 días maten
a 16 personas y en Colombia no pase nada. Esto en cualquier otro país del mundo ya se hubiera caído el ministro, hasta el mismo gobierno se hubiera caído. Esto no es posible. Si algo que los aterra a los europeos es precisamente el problema de los asesinatos por parte de las fuerzas oscuras que llaman, pero que nosotros sí tenemos muy claro que son las AUC, que son los paramilitares, que son las Águilas Negras, que son fuerzas proclives al gobierno colombiano, y eso hay que decirlo sin ningún temor. El asesinato de indígenas, de campesinos, los 1.547 maestros que nos han asesinado, no podemos dejarlos en silencio, eso tiene que resonar en el país. Entonces, esas cosas, ahora además, más de 3.500 trabajadores de los otros sectores, o sea, aquí ha habido una masacre y que nadie quiere reconocer eso. Entre tanto, la corrupción se mantiene impávida, aquí no pasa nada con la corrupción, se siguen vendiendo las pechugas a 40.000 pesos, se siguen, sucediendo cosas terribles con el plan de alimentación escolar. O sea, aquí los trabajadores, somos 22 millones de personas en edad de trabajar. De esos 22 millones de personas, hay 12 millones de personas en la informalidad. Más del 60% en la informalidad. O sea, personas que no tienen posibilidad de un salario digno, no tienen vacaciones, no tienen prestaciones sociales, no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un hijo, porque no les reconocen pues lo correspondiente a ello. Esos 12 millones de personas, pero tenemos 8 millones de trabajadores. De esos 8 millones de trabajadores, el 50% gana el salario mínimo. Y el otro 30 para llegar a 80 gana hasta 2 salarios mínimos, no más. Entonces, vemos que realmente el ingreso, por eso la economía nacional no fluye, no crece porque no rota el dinero. La economía funciona cuando rota el dinero, no hay dinero que rote. Entonces, aquí hay unas condiciones en donde una mínima cantidad de personas son las que se quedan con la riqueza que se produce en Colombia. Bueno, no es distinto al mundo. De la riqueza que se produce en el mundo, el 82% de la riqueza se queda en manos de 10 transnacionales, que significa el 1% de la población del mundo. Entonces, esa desigualdad que ha generado ese modelo neoliberal y por el cual se ha levantado América Latina, pues es lo que nosotros esperamos que aquí en Colombia salgamos a protestar todos. No hay por qué razón debemos quedarnos en la casa el próximo 21 de noviembre, porque vamos a rechazar el paquetazo del señor Duque y Uribe. Es así en concreto. Y que está todo enmarcado dentro de las políticas que ha venido señalando el Fondo Monetario Internacional para todos estos países del Cono Sur. O sea, hay que cumplir, o si no, los préstamos no los hacemos. Y comienzan a condicionar, y lo que tú señalas, entonces todo para arriba, para los ricos, para los que tienen, y un golpe muy fuerte para los de abajo. Y entre eso se enmarca entonces la reforma laboral y la reforma pensional. Si quiere, aterrizamos en esos 2 puntos de la reforma. Y sobre todo, Marco, un tema muy importante, que quieren acabar con Colpensiones, volverla a fondo privado, y los que estamos cotizando en régimen de prima media con prestación definida quedaríamos con el régimen individual, ahorro individual con solidaridad, que es gravísimo para nosotros. Sí, así diga Uribe, es que en mis propuestas yo no estoy pidiendo que se acabe Colpensiones, yo no estoy pidiendo que se acabe el sistema, el régimen de Colpensiones que en este momento tenemos, no, pero lo que uno observa es que como que se reparten las cargas, ¿no? Por un lado el Centro Democrático lanza unas propuestas, por el otro lado Uribe lanza otras propuestas, por el otro lado los gremios económicos lanzan otras propuestas, pero todas tendientes ¿a qué? Aterrizar en esa reforma laboral y pensional que pretenden aprobar en este Congreso de la República, ese paquetazo de Duque. Y puedes tener razón en el sentido que dicen, no vamos a acabar Colpensiones, pero si lo transforman, es lo mismo. Sí, claro. Mire, es que la propuesta laboral tiene unos aspectos que hay que mirar. Por ejemplo, le hacen una propuesta a los jóvenes en donde le dicen trabajen por el 75% de lo que es un salario mínimo. Le hacen una propuesta a la nación en donde señalan que se trabaje por horas.
Trabajar por hora significa que si el salario mínimo está en el costo que hoy tenemos, equivale más o menos a $1 la hora. ¿Quién puede trabajar por $1 la hora y que lo contraten 2 horas? Pues no le da ni siquiera para que suba al Transmilenio. Y por esa vía le van a desconocer la posibilidad de tener que el patrón le reconozca sus prestaciones sociales y su pensión. Significa que eso se va a un subsidio que va a dar el Estado que corresponde a los BEPS. Y eso significa entonces que un trabajador hoy necesita 25 años de cotización para pensión y por esa vía se la modifican porque necesitará unos 150 años trabajando por horas para completar 25 años de cotización. O sea, eso genera de por sí una reforma que tiene que ver con lo pensional. También vuelve a hablar de la eliminación del recargo nocturno de los dominicales y los festivos. Ustedes recuerdan cuando Uribe dijo es que los trabajadores colombianos son unos perezosos, hay que trabajar, aquí no se trabaja, y le quitó las horas nocturnas y a los trabajadores. Claro, las horas diurnas hasta las 10 de la noche. Correcto. Entonces, eso lo vuelven a reeditar, ¿no? Recuerdo, Jorgito, en ese entonces que decían los trabajadores, es que la noche se nos convirtió en día. Sí, correcto. La noche comenzaba no a las 6 de la tarde ni a las 7 de la noche. A las 10 y luego bajaron a las 9, pero bueno. Bueno, eliminación de horas extras. Vuelven a reeditar eso. Eliminación de los intereses a las cesantías. Pago de seguridad social por horas. Eliminación del salario mínimo y proponen que el salario mínimo sea por regiones. Entonces, una región como el Baupés, digamos, que tiene una producción baja, que no tiene, que su productividad no está acorde con el Producto Interno Bruto, etcétera, pues el salario mínimo dice que puede quedar en 1/3 de lo que hoy tiene Eso sería condenar, es segregacionista esa propuesta, porque sería condenar unas regiones a la miseria, porque si no hay el recurso económico para que mueva en la región, pues nunca habrá productividad, nunca habrá mejores condiciones. Esas serían como algunos aspectos. Además, también. Porque aumentan, Jorgito, también semanas de cotización y edad, ¿no? Sí, ya lo tocamos. Destrucción de las organizaciones sindicales, porque por esa vía, pues la gente no se va... ¿Quién contratado por hora se afilia a un sindicato? Eso sería... No, pues además quien esté contratado por horas no puede estar en ningún sindicato y listo, o no lo contratamos. Legalización de la inestabilidad, pues trabajando por horas eso no significa nada. Y la legalización de la informalidad. ¿Por qué legalizan la informalidad? Porque es un requerimiento de la OCDE. ¿Y cómo lo legalizan? Pues simplemente las personas que trabajan por horas, así sea que coticen $1 al sistema de seguridad o el Estado le garantice un piso mínimo para una pensión que puede ser de 70,000 pesos mensuales. Por esa vía dicen, están en seguridad social y entonces tienen las cifras y las estadísticas para llevarlas a la OCDE y decir, vea, aquí los colombianos están mejorando eso. Y para decirles en pocas palabras, en la reforma pensional, entonces, todos los fondos privados se fortalecen porque Colpensiones solamente respondería por el salario mínimo, no más. Y de ahí en adelante todas las personas deberían entrar a cotizar a los fondos privados. Además, el régimen de prima media pues se acaba, por supuesto. La universalización del ahorro a los fondos privados, mientras que nosotros decimos debe existir un régimen de prima media universal para todos los colombianos. Mire, yo quiero contar esto y con esto termino. Vea, en el mundo, solamente 34 países del mundo se metieron en la privatización de los fondos de pensiones. De esos 34 países ya encontraron los estados que estaban perdiendo plata con esa situación. Entonces los han reversado y les sale mejor hacer aportes del PIB
para hacer aportes del presupuesto nacional para el funcionamiento de esos fondos. Y hoy en el mundo no existen sino 14, incluido Colombia. Y lo quiere mantener a sabiendas de que esto es perjudicial para el Estado y para los colombianos. Entonces, por esa razón, pues existen muchas más, pero quería hacer este comentario para finalizar la parte de pensiones. Pero aterrizando ya por lo que el tiempo se nos acaba, Jorgito, esa, digamos, son una de las razones para el paro nacional del 21 de noviembre, ¿cierto? Sí, claro, porque es que el gobierno quiere, una vez pasadas las elecciones, pretendía montar. Hoy con el paro, cuando el paro está andando, ya la ministra dijo, ve, ¿quién dijo? ¿Quién ha dicho que el gobierno nacional quiere plantear una reforma pensional o laboral? Eso lo planteó el pasado lunes a la 1:30 de la tarde, una vez finalizó la reunión en donde nosotros asistimos como CUT y en donde por curiosidad no asistieron los sectores de los empresarios. Ahí hay una fisura que a nosotros nos parece muy, muy, muy curiosa y muy sospechosa. Bueno, Jorgito, entonces el paro va porque va. No, el paro va porque existen las razones, Marco. El paro va porque ese paquetazo afecta a todos los colombianos de a pie, a todos los trabajadores de clase media, alta, a los sectores menos favorecidos, en fin, estrato 1, 2, 3, 4 y 5 son afectados con esto. Escuche todos los domingos de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 930 AM. Un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural y sindical. Entre Líneas 930 AM, una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Entre Líneas 930 AM. Acontecer social. Bueno, continuando con el programa Marco y Jorgito, tenemos un tema muy interesante y es el tema sobre la protección de los animales. Yo creo que ustedes han escuchado esta semana la gran polémica que se generó por la resolución 350 del 2019 expedida por el Ministerio de Agricultura y que fue firmada el pasado 25 de octubre, por la cual se establecen las cuotas globales de pesca para diferentes especies para el año 2020. En esa resolución se establece que la pesca de tiburón son 125 toneladas y 5.2 toneladas de aleta de tiburón sedoso para pesca artesanal en el Mar Caribe. Y en el Océano Pacífico 350 toneladas de tiburón y 9.9 toneladas de aleta de tiburón de otras 3 especies para pesca también artesanal, es decir, para aquellas comunidades que subsisten de estos alimentos. Defensores de animales han planteado que este hecho puede propiciar la pesca indiscriminada, poniendo en riesgo estas especies y la explotación ilegal. ¿Por qué? Porque sobre todo en el mercado asiático, en la parte de China, consumen mucho la aleta de tiburón. No sé si ustedes han visto por redes sociales los videos desgarradores en la cual muestran cómo es el tema del aleteo. Cortan las aletas de los tiburones y regresan vivo el tiburón al mar y lo dejan morir desangrado prácticamente porque le interesa solo la aleta, que es la parte costosa del tiburón. Por supuesto, ese tiburón no va a tener cómo defenderse, no va a tener cómo nadar y muere o sencillamente atacado por animales también desde el mar. Claro, si bien es cierto, pues ya se incluía desde hace varios años la pesca de tiburones, creo que más o menos desde el año 2011, si no estoy mal. Lo que adicionan es esas toneladas de aletas, que es lo que va a producir, creemos, y sobre todo creen los animalistas, pues esta pesca indiscriminada porque van a cazar los tiburones solo por las aletas. Hay una resolución del año 2017 expedida por la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, la AUNAP, en donde se hacen como una reglamentación para el control de los recursos pesqueros, sobre todo de rayas y de tiburones, y en la misma, les quiero leer textualmente, indican que los tiburones y rayas tienen crecimiento lento, largos periodos de vida, madurez tardía y baja fecundidad, lo cual deriva de un bajo potencial reproductivo en la mayoría de las especies y una recuperación tardía de sus poblaciones, sea por efecto antrópico o natural, que puede tomar muchos años en estabilizarse. Sin embargo, en la misma
pues se prohíbe la pesca artesanal en el archipiélago de San Andrés. Sin embargo, sí se estima que se puede realizar pesca artesanal. Se prohíbe la pesca industrial de tiburones y rayas, pero hay una excepción que no la entiendo muy bien, que es la captura incidental hasta del 35% de una captura total. Es decir, dicen que se prohíbe la pesca industrial, pero se exceptúa. No tiene razón de ser. Y asimismo, en esta misma resolución que les acabo de mencionar, también establecen que hay en el artículo 11 posibilidad de exportación de esos productos y subproductos de los tiburones que pueden realizar tanto personas naturales o jurídicas que estén autorizadas por la AUNAP. Por lo tanto, hace pensar lo siguiente: si realmente es pesca artesanal para suplir necesidades de las comunidades que utilizan este recurso para su alimentación y subsistencia, ¿será que realmente estas personas que están realizando este tipo de pesca, si tienen la posibilidad de exportación, no van a exportar? ¿Si realmente es para la subsistencia de las comunidades? Claro, mire, y aprovechan una cosa, que es que han convertido al tiburón en un ser malo en la naturaleza. En la naturaleza no hay ni buenos ni malos. Ellos cumplen una función biológica de normal. O sea, ellos están especializados en comer otros para poder vivir. Eso forma parte de lo que se llama la cadena alimenticia. Pero a nosotros, a través de Hollywood, nos los han vendido como los malos del paseo. Entonces, ¡qué bueno que maten los tiburones! Y entonces dice una señora del Parlamento, de estas señoras del Parlamento, estas que ¿Del Partido Democrático? Del Centro Democrático. Yo no sé si fue la Cabal o fue la otra señora esa. Dice, ¿pero qué tiene con matar tiburones si nosotros vivimos comiendo vacas, gallinas y cerdos y no decimos nada? Es que eso es distinto. Hay unos centros donde se crían, donde hay una otra cosa distinta a que cojan los animales que están desprotegidos en el mar a acabarlos por el simple y llano deseo de seguirse enriqueciendo ciertos sectores. Aquí cabe decir, el atún que tanto nos comemos, por ahí dicen que es del señor Peñalosa, esas cajitas que vienen en esos embutidos. Además, yo no sé, a raíz de todo esto genero las siguientes preguntas. ¿Cómo hacen para medir esos índices y determinar cuánta cantidad de tiburones y rayas que se encuentran en el Mar Caribe y Océano Pacífico pueden concluir que hay posibilidad o no de extinción? Porque es que estamos acabando con nuestros recursos no solo naturales, sino también nuestro ecosistema, porque afectaría, como tú lo acabas de explicar, en el evento que se acaban los tiburones, se acaba esa cadena alimenticia y generaría un problema muchísimo mayor a futuro. Sí, yo creo que también eso hace parte de cómo es que se van extinguiendo, porque lo vamos acabando, o sea, el ser humano, a muchos animales, muchas especies, no solamente en el mar, sino en la selva. Últimamente se ha visto cómo en las selvas, ya por ejemplo, los elefantes en unas regiones ya no hay. Son muy pocos los que existen. ¿Cómo se metió a la campaña de Samper? En Colombia. Entonces, fíjate que eso hace parte que estamos acabando con nuestras especies, no solamente animales en el mar, en la tierra, en el aire, porque estamos acabando especies, aves, sino que hace parte de cómo estamos acabando con la selva amazónica, cómo estamos acabando con los árboles, estamos acabando con los ríos, estamos acabando con los mares, la contaminación de los mares, esa cantidad de basura. ¿Y qué temas tenías que agregar sobre eso? No, y que adicional uno por lo general, o no sé si ustedes escuchan en los noticieros, de pronto alguna noticia que digan que capturaron a personas pescando ilegalmente. No sé si hay realmente un verdadero control en esa caza ilegal. Y quedan muchas dudas. Y como lo dijo el gobierno nacional, ajustará el texto de la resolución para evitar malas interpretaciones. Esperamos que así lo hagan. Bueno, yo creo que eso vamos a tener oportunidad de seguir adelantando esa discusión, nuevos elementos de juicio, porque es que justamente hemos pensado, y esto ya es para nuestros radioescuchas, hacer 2 secciones. Ojalá, y estamos pensando en eso, que sean cada 8 días, o de cada, tiempo miraremos cuál va a ser, pero tiene que ver sobre
el cambio climático, la defensa de los animales, eso que medio ambiente, para institucionalizarlo. E igualmente para institucionalizar el desarrollo histórico de las prestaciones sociales en Colombia, que estará a cargo de nuestro gran amigo, el sociólogo Jorge Luis Villada López. Bueno, y para terminar, quiero retomar nuevamente la canción La Costa del Silencio del grupo Mago de Oz. Para quienes no hayan escuchado, quiero citar estas 2 estrofas. El mar escupía un lamento, tan tenue que nadie lo oyó, un dolor de tan adentro que toda una costa murió. Llora lamentos la nube que enfermó y escribe espantos en la arena el dolor. Arrulla el miedo a un delfín que bebió de un agua negra, su suerte emigró. Si usted quiere escuchar este programa nuevamente, puede hacerlo ingresando a nuestra página www.abogadosomm.com. Un feliz domingo para todos. Hoy, con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, la participación de Jorge Cortés y quien les habla, Marcela Manzano Macías. Impidamos que esto pueda ver, pues en tu interior está la solución de salvar lo bello que queda. Acompáñenos el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.